Bueno, muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Simón, en representación del grupo del Hospital Alma Mater de Antioquia, voy a presentar el club de revistas del día de hoy con asesoría del doctor Alejandro Moreno. Las infecciones del sitio operatorio en este momento siguen siendo la causa más grande de complicaciones postquirúrgicas y está escrito que se asocian a un aumento en la morbimortalidad, en los tiempos de estancia hospitalaria y por ende también en los costos de la atención en salud. La prevención de la infección del sitio operatorio es algo muy complejo. Se ha estudiado hace muchísimos años por diversos grupos de investigación en muchos países, por diversas sociedades, hay muchas guías disponibles y ha requerido grandes esfuerzos en investigación. Se sabe y se entiende, porque además es lógico, que el control de los factores de riesgo asociados va a disminuir, por ende, la incidencia de las infecciones de sitio operatorio. A pesar de eso, sigue habiendo factores desconocidos y factores que, a pesar de ser conocidos, no son controlados o son muy difíciles de controlar. Hay algunos otros factores de riesgo cuya evidencia epidemiológica es controversial, a veces incluso contradictoria, y eso lleva a que, como había mencionado, su prevención sea algo muy complejo. Cuando leemos el tema de infección del sitio operatorio, se nos describe y está muy bien sedimentado que hay algunos factores que son propios del paciente, tanto modificables como no modificables, otros propios del centro de atención, en este caso el quirófano, y otros propios de la intervención quirúrgica. Para impactar en este problema, la infección del sitio operatorio, están descritas también medidas preoperatorias, medidas intraoperatorias y medidas posoperatorias. Al día de hoy hay muchos factores descritos, hay algunos pocos con evidencia de buena calidad que apoyan su intervención, como lo son, por ejemplo, el uso del antibiótico profiláctico antes de la cirugía, el control de la glicemia del paciente, la normotermia, el lavado de la piel antes de la cirugía con un agente antiséptico a base de alcohol y algunos otros, pero estos son los de mejor evidencia. Los que tenemos al otro lado, algunos tienen evidencia de moderada calidad, otros de baja calidad, independientemente del grado de recomendación que hayan algunas guías, porque hay algunas de estas medidas que tienen una recomendación fuerte, sobre todo por consenso de expertos y pues también por calidad de evidencia. Pero ninguna de estas tiene evidencia de muy buena calidad. Entre muchos otros factores tenemos la hiperoxia en el transoperatorio, la preparación mecánica de antibiótica en cirugía colorectal, el baño corporal completo, la normovolemia, los protectores de la herida, la terapia de presión negativa incisional, el uso de apósitos especiales, la suspensión de los inmunosupresores y la descolonización nasal de Staphylococcus aureus. Además de eso, la irrigación de la herida entra en este grupo y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la irrigación de la herida? Básicamente es la eliminación de detritos, de tejido desvitalizado, de microorganismos o de material contaminado de la herida quirúrgica una vez estamos terminando el procedimiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto, en teoría, solamente implica los tejidos superficiales y profundos, es decir, aquellos que están relacionados con infecciones del sitio operatorio. Superficiales y profundos, ambas son infecciones del sitio operatorio incisionales. No tiene ningún sentido hacer un lavado de la herida quirúrgica y esperar algún cambio en cavidad abdominal. ¿Sí? Se han descrito irrigaciones de la herida con solución salina, con antisépticos y con antibióticos. Básicamente, estos son los tres grupos grandes de irrigaciones usadas en el medio. ¿Qué hay hoy en día de evidencia respecto a esto? Pues las tres guías más grandes de infección del sitio operatorio son discordantes con sus recomendaciones frente a la irrigación de las heridas. Las guías NICE publicadas en el 2019, por ejemplo, recomiendan en contra del uso de irrigaciones de la herida de forma pues generalizada en todos los procedimientos quirúrgicos, independientemente de su sitio, del sitio pues del cuerpo de la cirugía. Pero, por ejemplo, las guías de la CDC y las de la OMS recomiendan y están a favor de la irrigación de la herida. Hay que tener en cuenta que todas estas guías son antes del año 2020 y que a partir de ese momento hasta hoy de 2024
ha habido varios RCTs, algunos de buena calidad, y ha habido revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis que probablemente vayan a cambiar un poco la percepción que se tiene frente a este tema. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, nosotros nos preguntamos si en pacientes llevados a la laparotomía, la irrigación de la herida quirúrgica disminuye el riesgo de infección de sitio operatorio. Para responder a esta pregunta vamos a analizar hoy dos artículos, un RCT y el otro es una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis, los dos publicados este año 2024 en la revista JAMA Surgery. El primer artículo lo va a presentar la residente de primer año, la doctora Juliana Bautista. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de este ensayo clínico que lleva por nombre la irrigación intraoperatoria para la prevención de la infección quirúrgica posterior a una laparotomía. Este fue un ensayo clínico publicado en la revista JAMA en el mes de febrero del 2024. Fue un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, prospectivo, doble ciego. Hicieron un cegamiento tanto para los pacientes como para los evaluadores finales. Fue un estudio que se realizó en 12 centros hospitalarios de Alemania en un periodo comprendido entre septiembre del 2017 a diciembre del 2021 con un seguimiento de los pacientes a 30 días. El objetivo principal del estudio era determinar si la polihexanida la irrigación pues con polihexanida era eficaz para reducir la infección del sitio quirúrgico en una cirugía abdominal abierta, en este caso la laparotomía, versus la irrigación con solución salina normal o la no irrigación. Y como resultados secundarios, la estancia hospitalaria, las complicaciones no infecciosas y los eventos adversos. Se plantearon entonces como pregunta pico la población serían aquellos adultos llevados a la laparotomía que fuera electiva o de urgencias. La intervención sería aquellos que serían llevados a irrigación de la herida quirúrgica con solución salina, ya fuera con solución salina, normal o con solución de polihexanida. El grupo de comparación sería aquellos que no se les llevaría irrigación y el resultado aquellos que presentaran infección del sitio operatorio incisional. Los criterios entonces de inclusión eran todos ellos aquellos pacientes que fueran llevados a la laparotomía, ya fuera electiva o de urgencia, pacientes mayores de 18 años y que aceptaran pertenecer al estudio. Los criterios de exclusión eran aquellos pacientes que fueran llevados a cirugía mínimamente invasiva, ya fuera por laparoscopia o cirugía robótica, cirugías sin apertura de cavidad abdominal, aquellos que fueran llevados a cirugías de revisión o relaparotomías, aquellos que hubiesen recibido tratamiento antibiótico continuo por 5 días previos al procedimiento quirúrgico, aquellos que tuvieron una puntuación en el score de ASA superior a 3, aquellos con inmunosupresión grave, que lo definían como aquellos que hubiesen sido trasplantados de órgano sólido, trasplante de médula ósea, que estuvieran recibiendo esteroides con una dosis de prednisolona superior a los 10 miligramos, algún tratamiento con algún biológico, que hubiesen recibido quimioterapia 2 semanas previas a la laparotomía, que tuvieran dentro de sus comorbilidades una cirrosis hepática catalogada como Child B o C, el embarazo o la lactancia, o que tuvieran algún grado de hipersensibilidad o alergia conocida a la polihexanía. De esta manera, entonces, los posibles elegibles eran 11.700 pacientes, de los cuales 11.011 pacientes, porque o tenían alguno de los criterios de exclusión o algunos de ellos no aceptaron pertenecer al estudio. De esta manera, entonces, quedaron con 689 pacientes que fueron aleatorizados a alguno de los 3 brazos del estudio, 3 grupos paralelos que podían ser el grupo al que iba a ser irrigado con solución de polihexanida, el grupo que iba a tener irrigación con solución salina normal o al que no se le iba a hacer ningún tipo de irrigación. Esta aleatorización era en una proporción de 3-3-1 respectivamente. De esta manera, entonces, el grupo de la polihexanida quedó con 292 pacientes, el grupo de la solución salina con 295 pacientes y el grupo de la no irrigación quedó con 102 pacientes.
De estos 689 pacientes, 132 pacientes en total abandonaron de manera temprana el estudio, 77 por eventos adversos presentados durante pues, el estudio, 11 de ellos por fallecimiento, 20 de ellos se perdieron durante el seguimiento, 11 de ellos retiraron el consentimiento a lo largo del ensayo y otros 13 de ellos por causas, se perdieron pues por causas múltiples. ¿Cómo se realizó esta aleatoriedad? Entonces, lo que hacían es que intraoperatoriamente, una vez cerrada la fascia, como dije al inicio, se realizó un doble cegamiento que fue del evaluador final y de los pacientes, pero el equipo quirúrgico como tal no pudo ser cegado, porque había uno de los grupos que fue el de no irrigación, pues al que no se le iba a hacer ninguna intervención y por tanto el equipo quirúrgico pues no podía ser cegado. Entonces, una vez cerrada la fascia, alguien del equipo quirúrgico mediante un método en línea en el que ya estaba establecido toda la lista de los pacientes que iban a pertenecer al estudio, generaba una aleatorización de acuerdo a las proporciones que ya mencioné, y una vez ya se establecía qué grupo iba a pertenecer ese paciente, si pertenecía a alguno de los grupos de irrigación, se hacía la irrigación con 1000 cc, ya fuera de solución salina normal o de polihexanida. Esta cantidad de volumen se escogió pues a preferencia de los autores porque consideraban que era una cantidad de solución adecuada para el tamaño de la herida quirúrgica y que era adecuada para generar un buen barrido de los detritos celulares, y dejaban en contacto esa solución aproximadamente 10 minutos. Este tiempo, ¿por qué? Porque es el tiempo que se ha establecido que debe estar en contacto la polihexanida con el tejido para poder tener su efecto antimicrobiano. Y pues ya posteriormente se hacía el seguimiento a los 30 días. ¿Qué encontraron? Entonces, de acuerdo a la distribución demográfica, encontraron que participaron 402 hombres, 287 mujeres, distribuidos en cada uno de los grupos, como lo pueden ver en la tabla que ven en sus pantallas en el lado derecho, con una media de edad de 65.9 años. En cuanto a la frecuencia de las cirugías, encontraron que la que más se presentó fue la cirugía hepatobiliopancreática con 411 procedimientos de las 689 laparotomías, lo que correspondía al 59.7% de los procedimientos, seguido de las cirugías colorectales, que fueron 129 de los procedimientos quirúrgicos, que correspondía a 18.7%. En cuanto al grado de contaminación, la mayoría de las cirugías fueron grado 2, que es lo que conocemos como cirugías limpias contaminadas, que fueron aproximadamente 637, lo que correspondía al 92.4%. También se analizaron otras variables secundarias como el cambio de guantes en el intraoperatorio, que fue aproximadamente en el 30% de los procedimientos quirúrgicos, o el uso de protectores en los bordes de las heridas. El cambio de guantes fue en el 60% de los procedimientos y el uso de los protectores de los bordes fue aproximadamente en el 30%. Entonces, una vez realizado el seguimiento a los 30 días, encontraron que se presentaron 81 casos de infecciones del sitio operatorio, distribuidos de acuerdo a los grupos. Entonces, 31 casos en el grupo de la polihexanida, 32 casos en el grupo de solución salina y 13 casos en el grupo de la no irrigación, para un porcentaje global de 8% de aparición, siendo el más frecuente la infección superficial del sitio operatorio con 46 casos en total, que correspondía al 56.8%, con una distribución casi que homogénea, y en la isoprofunda, seguida de la isoprofunda, que presentó 21 casos. En cuanto a los resultados secundarios, que fueron las complicaciones no infecciosas como los seromas, los hematomas, la dehiscencia de la herida, la estancia hospitalaria, encontraron que la distribución fue homogénea en los tres brazos pues, del estudio. Y ya en cuanto al resultado principal que estaban buscando de si la irrigación con la solución de polihexanida tenía algún efecto
en reducir la incidencia de la infección del sitio operatorio versus la no irrigación o la irrigación con solución salina normal, este ensayo clínico no encontró diferencias estadísticamente significativas una vez realizaron la comparación. Y cuando analizaron con las covariables como el nivel de contaminación o el índice de masa corporal, tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco encontraron que eso tuviera alguna incidencia, estas covariables, en el resultado principal. Entonces, como conclusiones de este estudio, tenemos que la irrigación intraoperatoria de la herida, pues con la solución de polixanida no redujo entonces la incidencia de la infección del sitio quirúrgico tras la laparotomía versus la solución salina o la no irrigación. No se demostró tampoco ninguna diferencia en los desenlaces secundarios y pues se deben realizar más ensayos clínicos para poder evaluar el beneficio potencial que tiene la irrigación intraoperatoria de las heridas, sobre todo en los procedimientos catalogados como limpios contaminados, porque como lo mencioné en este ensayo clínico, más del 92% de los procedimientos quirúrgicos fueron limpios contaminados. Para realizar el análisis entonces crítico según la guía JAMA de este ensayo clínico, debemos realizarnos las siguientes preguntas. ¿Se ha realizado entonces de manera aleatoria la asignación de los tratamientos de los pacientes en este ensayo? La respuesta es sí. Se tuvo en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos en el experimento. La respuesta es sí. Se mantuvo el diseño enmascarado, sí. Recordemos que fue un doble ciego. ¿Eran similares los grupos al inicio del experimento? Sí. La aleatorización permitió una distribución homogénea en los 3 grupos a analizar. ¿Cuál fue la magnitud del efecto del tratamiento? Entonces vemos pues que no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Ahí tenemos los resultados de la comparación tanto de la no irrigación como la irrigación con solución salina versus la polihexanida. Se pueden aplicar los resultados a nuestros pacientes y si son parecidos esos pacientes a los pacientes que tenemos en nuestro medio, la respuesta es sí. Y si consideraron todos los desenlaces importantes en cuanto a sus desenlaces primarios y secundarios, consideramos que sí. El segundo artículo que traemos hoy es una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis publicado este año también en la revista JAMA Surgery. Es un metaanálisis en red, ahorita les voy a explicar un poco de eso. Como les dije, publicado este año por el grupo de investigación liderado por la doctora Hannah Gronen en Países Bajos. Tuvo en cuenta al final para el estudio para la revisión sistemática 41 estudios que incluyeron un total de 17.188 pacientes. De esos pacientes, 1.328 presentaron el desenlace principal, que es la infección del sitio operatorio. El objetivo de esta revisión era evaluar la asociación de los diferentes tipos de irrigación de la herida con la incidencia de infección del sitio operatorio incisional, es decir, superficial y profunda. La pregunta pico que los autores se plantearon es, en pacientes llevados a cualquier cirugía, la irrigación profiláctica de la herida con solución salina, solución antiséptica o solución con antibiótico versus la no irrigación de la herida, para ver el desenlace principal que era el desarrollo de la infección del sitio operatorio incisional. Los estudios que tuvo en cuenta esta revisión sistemática fueron únicamente ensayos clínicos aleatorizados. Ellos hicieron una búsqueda exhaustiva con unos criterios muy bien definidos que ellos publican en las principales bases de datos médicas a nivel mundial, PubMed, Embase, Cochrane Central, con artículos hasta el 12 de junio del 2023, desde 1999. No hubo ninguna restricción por lenguaje, incluyeron todos los lenguajes de los estudios. Los 2 investigadores principales hicieron una selección inicial de títulos y abstract de todos los estudios que potencialmente pudieran entrar en la revisión sistemática, y cuando había diferencias o discordancias entre la selección de los 2 autores que eran independientes, eran resueltas por el investigador senior del grupo. Ellos utilizaron una metodología GRADE para evaluar la calidad de la evidencia, utilizando los 5 criterios pues, que establece esa metodología, que son el riesgo de sesgos, la inconsistencia, la imprecisión, la evidencia indirecta y el sesgo de publicación.
En el flowchart que ellos publican de cuál fue la selección de los artículos, inicialmente más de 1.300 estudios aparentemente podían ser pues, potenciales para la revisión sistemática, pero fueron excluyendo algunos por ciertas cosas pues, que ellos no querían incluir. Unos de ellos eran estudios hechos en animales, otros no tenían los criterios de la pues no cumplían la pico que ellos habían establecido, pero finalmente quedan 41 estudios para la revisión sistemática y 37 para el metaanálisis. Ellos lo que hacen es un metaanálisis en red porque, como les había mencionado, lo que fue prácticamente 4 brazos de tratamiento en los diferentes estudios. Uno en los que usaran solución antiséptica, otro el uso de solución salina, el otro de solución con antibiótico y el uso de la no irrigación, es decir, había 4 grupos de tratamiento. Entonces, estos metaanálisis lo que hacen es básicamente cotejar los resultados entre sí para sacar algunas conclusiones indirectas también, porque hay algunos, pues digamos, algunas comparaciones que tienen muy pocos estudios. Por ejemplo, solamente encontraron 6 estudios que compararan las soluciones antisépticas con la no irrigación de forma directa, ¿sí? Pero a través de la comparación de la no irrigación con la solución salina o la no irrigación con el antibiótico, también se pueden sacar ciertas conclusiones cuando luego se compara la solución antiséptica con estas dos, ¿sí? Entonces así funciona un metaanálisis en red, también con conclusiones indirectas. Finalmente, ¿cuál fue el resultado de ese metaanálisis? Ellos de una forma muy concreta nos lo ponen en este diagrama, en este forest plot. Básicamente, la literatura favorece en este metaanálisis el uso de soluciones antibióticas con un resultado estadísticamente significativo, no muy preciso, pero favorece la irrigación con antibióticos. También encontraron un resultado que favorece la irrigación con soluciones antisépticas con un resultado un poco más preciso que el anterior y no hubo ninguna conclusión pues estadísticamente significativa que favoreciera la irrigación con solución salina, puesto que el estimador puntual cruza la unidad, en este caso un RR. Aquí tenemos las diferentes medidas de asociación, los diferentes RRs para cada una de las comparaciones. Acá tenemos las comparaciones directas en el triángulo superior derecho y aquí abajo a la izquierda tenemos las comparaciones indirectas de la red, del metaanálisis en red. Como podemos ver, cuando comparamos antibiótico con no irrigación, tenemos un resultado que claramente es estadísticamente significativo, como ya lo mencionamos, con una muy buena precisión. De la misma manera, cuando comparamos la solución antiséptica con la no irrigación, encontramos un RR 0,6 estadísticamente significativo y son resultados que, además de ser hallados en la red de metaanálisis, también algunos de ellos habían sido evidentes en comparaciones directas. Nos llama la atención que, a pesar de esas conclusiones que ellos van sacando con los estimadores puntuales, la verdad es que la gran mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados que ellos encontraron en la revisión sistemática tienen moderada o baja calidad de la evidencia para soportar estas conclusiones. La buena noticia es que el resultado más importante, que ya les mencioné, sí tiene una alta calidad de la evidencia y una moderada calidad de la evidencia en el caso del antiséptico, ¿sí? El resto tienen estudios con alto riesgo de sesgos, calificados, ya les había mencionado, bajo la metodología Gray. Entonces, además de que no se encontraron resultados estadísticamente significativos, también son con evidencia de no muy buena calidad. Las conclusiones de esta revisión sistemática y este metaanálisis, evidenciadas por los autores y por lo que uno puede revisar pues, del estudio, hay evidencia de alta calidad que muestra el beneficio del uso de soluciones antisépticas en la reducción de la incidencia de infección del sitio operatorio en comparación con la no irrigación. Hay evidencia de calidad moderada que muestra el beneficio del antiséptico en comparación con la solución salina y evidencia de baja calidad que muestra el beneficio estadísticamente significativo del uso de antibióticos en comparación con la no irrigación. Las demás comparaciones no mostraron significancia estadística y, además de eso, tienen mala calidad de la evidencia. Cuando uno analiza según la guía JAMA para el análisis crítico de revisiones sistemáticas de la literatura, hay que preguntarse varias cosas para
ver si estamos frente a un estudio bien hecho. Lo primero es si abordamos un problema clínico específico e importante. La respuesta es sí, ya les había mencionado en la introducción que hicimos sobre la importancia de la infección de sitio operatorio y creo que es lo suficientemente específica como para realizar un estudio de estos. Los criterios de inclusión para seleccionar los artículos son adecuados, sí, ellos especifican muy bien cuáles son, RCTs en humanos en cualquier lenguaje en los últimos 23 años. Utilizaron estrategias de búsqueda exhaustivas y detalladas, están muy bien descritos los términos de búsqueda con términos mesh en las diferentes bases de datos, son reproducibles y pues cualquiera pudiera volver a hacer esta revisión sistemática. Evaluaron de sesgos de todos los estudios, lo clasifican de la siguiente manera. Había solo un estudio con bajo riesgo de sesgos, que casualmente es el estudio que les presentamos al principio de la reunión. Luego había 36 estudios con riesgo moderado de sesgos y 4 con alto riesgo de sesgos. ¿Fueron similares los resultados de estudio a estudio? Realmente no. Cuando uno mira los resultados de cada uno de los estudios, hay una gran heterogeneidad. Sin embargo, esto básicamente aparece en los estudios con más mala calidad de evidencia y con más riesgo de sesgos. Esto probablemente se explique porque muchos de esos estudios también tenían, digamos, un diseño metodológico un poco diferente, no eran exactamente el mismo tipo de estudios y porque obviamente no tenían muy buena calidad metodológica. La selección de los artículos y las evaluaciones fueron reproducibles, ellos las detallan muy bien en los anexos del estudio y se pueden consultar. Y los resultados globales de la revisión sistemática, como ya los había mencionado, favorecen el uso tanto de soluciones antibióticas como soluciones antisépticas. Como conclusiones generales de este club de revistas, podemos decir que el uso de soluciones antisépticas para lavado profiláctico de la herida disminuye el riesgo de ISO incisional en comparación principalmente con la no irrigación. Tiene significancia estadística y tiene evidencia de buena calidad. Sin embargo, no hay evidencia actual, no hay conocimiento que nos lleve a recomendar un antiséptico frente al otro, porque como vimos en el primer estudio, puede haber diferentes y diversas soluciones antisépticas según el centro pues, o el país donde se hagan los estudios que incluyeron en la revisión sistemática de la literatura. Las próximas guías que vienen en camino probablemente vayan a incluir esta revisión sistemática y los últimos RCT que ha habido en los últimos años, y esto también probablemente nos lleve a cambiar un poco las recomendaciones respecto a la irrigación profiláctica de la herida. El uso de soluciones antibióticas también quedó claro que disminuye el riesgo de ISO incisional, hay significancia estadística, sin embargo es una evidencia de moderada calidad. Además de esto, hay algunas limitaciones para el uso de soluciones antibióticas porque pues se tiene, digamos, el temor de la resistencia inducida a los microorganismos. Y pues como casi en todo club de revistas, si bien hay mucha evidencia y está en crecimiento, seguimos con la necesidad de más evidencia para seguir sacando conclusiones al respecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta acá en el auditorio presencial? ¿Alguien en el auditorio virtual o en San Vicente tiene alguna pregunta? Sí, buenos días. Buenos días, profe. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación del Club de Revistas. Me parece que es un tema que sigue siendo vigente, aunque ya lo hemos tenido en algunas ocasiones. Es muy interesante, sobre todo el primer artículo que presentaron, que no demostró mayor cosa en el sentido de que no disminuyó la tasa de ingreso operatorio, pero es que uno mira la gran mayoría de pacientes son heridas de limpias contaminadas y para demostrar el efecto profiláctico de la irrigación de la herida quirúrgica va a ser muy difícil porque la tasa de infección en promedio va a ser baja. Entonces, es difícil. Los coloproctólogos y la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto han trabajado este tema porque pues las cirugías colorectales, sobre todo las de urgencia, son las de mayor infección de sitio operatorio. Inclusive algunos autores mencionan que estos pacientes ya está infectada la herida. Sin embargo, si uno es académicamente correcto, pues no, porque uno la incisión cuando la abre no está infectada y cuando termina el procedimiento hay una gran contaminación.
Yo personalmente he visto algunos artículos que lo he puesto en práctica y personalmente hago toda herida contaminada y sucia, hago el lavado yo utilizo un antiséptico, utilizo Prepodine jabón, una solución de yodo jabonosa, la dejo 3 minutos para que eso tenga el efecto de que baja la carga bacteriana y lo enjuago, seco y suturo. Vale la pena hacer la revisión de nuestra experiencia porque hay varios compañeros que lo hacen de igual forma. Y hay otros que no, entonces vale la pena poder comparar algún día, poder recoger esos datos, a ver quién realmente nos ayuda. A mí personalmente me parece que es una muy buena alternativa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algunos factores de riesgo de infección en las heridas contaminadas, como por ejemplo la obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que requieren oxígeno, etcétera. Esos pacientes tienen una mayor infección y el lavado de las heridas nos ayuda. Es difícil ahora poderlo seleccionar exclusivamente a un solo factor porque también llegó los sistemas de presión negativos de la herida quirúrgica, los que se ha popularizado como los BAC incisionales, que han mostrado que disminuye la tasa de infección del sitio operatorio. Entonces, creo que no se ponen en contra, sino creo que todos se complementan, sino hacer un lavado de la herida quirúrgica con un antiséptico y colocar un sistema de succión negativa incisional puede disminuir la tasa de infección de los sitios de las heridas limpias, contaminadas o sucias, y que tengan varios factores que favorecen la infección del sitio operatorio. Muy bien, muchas gracias. La presentación muy interesante, el tema sigue siendo muy vigente, vale la pena siempre revisarlo, porque pues siempre hay una evidencia y hay nuevos artículos que están saliendo sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene? La doctora Camila tiene algún comentario. ¿Quién más allá en el auditorio virtual? Doctora Camila, adelante. Sí, dos cosas de los estudios. La primera es que particularmente el estudio de alta calidad pues es el que realmente no mostró resultados. Entonces, aparentemente hay un sesgo de selección en ese metaanálisis importante que no estoy segura que se pueda concluir que efectivamente sí es efectivo. Pero lo que también parece es que no fuera pues un procedimiento inseguro, en el sentido pues que si se lo hago al paciente, así de pronto no disminuya pues por ejemplo las tasas de infección de sitio operatorio, pues igual probablemente no le estoy generando ningún daño adicional y no son realmente medidas propiamente costosas, como que realmente incrementen mucho el costo, al menos las soluciones antisépticas, por ejemplo, en comparación, como si podría ser un BAC. El BAC sí podría representar como un costo adicional importante pues de manejo. Frente a lo que estaba pues como mirando, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es realmente la baja incidencia de cirugías colorectales en ese estudio, que creo que es una de las cosas que más impacta ahí, porque la mayoría son de origen hepatobiliar. Inclusive me llamó la atención pues como no se especifica qué tipo pues de cirugías son, lo cual también me llama mucho la atención, porque una de las cosas que realmente va a influir acá va a ser pues una contaminación local, especialmente pues por contenido intestinal. Entonces, el hecho pues de no saber propiamente cuál es el procedimiento, pues genera como ciertas dudas primero, y segundo, la baja cantidad de pacientes que fueron sometidos a cirugía colorectal, pues creo que también porque si vamos a hablar pues del total de pacientes que finalmente se le autorizaron, cada uno de los brazos fueron de menos de 300 pacientes. Entonces, si hablamos que la incidencia más o menos de infección de sitio operatorio en un paciente con área limpia contaminada es de cuánto, es como el 5%, exacto. Pues para lograr impactar como en ese valor probablemente requeriríamos mucha muestra,
O sea, necesitábamos probablemente un valor mucho más alto de pacientes que es el que no se obtuvo. Y creo que esa es probablemente la razón por la cual ese estudio no arrojó alguna respuesta que fuera como un poco más significativa. Entonces, creo que el gran pecado como ese primer estudio, que no es culpa pues de los evaluadores pues por la cantidad de pérdidas pues, pues de ausencia pues de ingreso al estudio, es que probablemente necesitaban más pacientes. No sé si ellos hicieron algún cálculo del poder de cuánto era la cantidad de pacientes que aspiraban a tener en el estudio. Inclusive ellos tuvieron que recalcular la muestra porque no esperaban tener como tantas bajas, una pérdida también por relaparotomías de aproximadamente el 21%. Y tuvieron que hacer un recálculo de la muestra que fue, pues, o sea, que sí incluyó como llegaron al valor de la muestra que sí necesitaban. Pero ellos en el análisis y en la discusión que hacen al final sí dicen que algo que sí incidió en los resultados fue que tuvieron muchas cirugías catalogadas como limpias contaminadas y que eso pues influye pues grandemente en los resultados que obtuvieron. Lo que creo es que ahí en ese estudio falta es pacientes para análisis y creo que esa es la razón por la cual no se llega a nada y casualmente es el estudio que tiene mejor diseño metodológico de todos los que se incluyeron en la revisión sistemática. Por lo cual no estoy segura, sigo pensando que no es claro que se pueda concluir que efectivamente sí sirva, pero pues al no ser algo que realmente genere un daño en un paciente, pues no veo como justificación tampoco para no usarlo. Es claro que si uno tiene una contaminación macroscópica, uno tiene que limpiarla, o sea, uno no puede dejar la contaminación ahí, la materia fecal ahí volando o la pus, por así decirlo, ahí andando, pues porque todo eso pues hay que limpiarlo de cierta forma hasta uno conseguir pues que visiblemente se vea limpio, ¿cierto? Y lo otro que también quería pues como indicar era que también pues no me parecen comparables los pacientes con los de acá porque nosotros no usamos ese tipo de solución. Y yo no sé si esa solución sea comparable con las que nosotros usamos porque nosotros usamos clorexidina, usamos jabón yodado y solución salina, ¿cierto? Pero esa, ¿cómo se llama? Polihexanida, yo la verdad no la conozco y no sé si eso está disponible en el mercado de nosotros y no sabría decir si esa es comparable con las otras porque no la conozco. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Muchas gracias a todos. Damos por terminado el club de revistas.